Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Saludos amigos oyentes, por la gracia de Dios nos encontramos en Radio Amanecer en Estudio. El pastor Roberto Matos y un servidor, el pastor Mario Rondón, les acompañarán durante este espacio para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Durante esta semana iniciamos estudiando El Señor oye y salva. El Señor oye y salva. Un título muy interesante. Pastor Matos, bienvenido. ¿Qué le parece este tema? Muy interesante, Pastor Rondón. Un saludo a los amigos y hermanos que están en sintonía con Radio Amanecer en Estudio. Este tema de hoy me hace pensar en Elías en el Monte Carmelo, cuando los adoradores de Baal estaban allí clamando y Baal no escuchaba, no oía lo que ellos estaban diciendo, porque realmente Dios es solo uno. Y el Dios de Israel, cuando Elías clamó, escuchó, y desde el cielo, desde Dios, descendió fuego y consumió el holocausto. Amén. De manera que cuando la lección de hoy nos enfatiza el título de que el Señor oye y salva, es para darle la seguridad a cada radio oyente, a cada hermano, a cada amigo, de que el Dios de Israel, el Dios al que servimos, es un Dios que oye. Y ese Dios que oye es el mismo Dios que salva y restaura nuestras vidas. Amén, amén. Definitivamente. El Señor oye y salva. Es el tema general de esta lección número 4. El versículo a memorizar dice: claman los justos y el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. Esto aparece en Salmo 34, versículo 17. Con este tema y este texto de fondo, creo que podemos orar para pedir la bendición del Todopoderoso sobre el estudio de la palabra. Nuestro buen Dios y Padre, gracias por darnos la oportunidad de una vez más estudiar tu santa palabra. Amén. Que la misma sea de bendición, de crecimiento para cada persona que está en sintonía con esta programación. Dirígenos, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Así que este tema del Señor oye y salva tiende a fortalecer la fe en el creyente, la fe en todo adorador, y sobre todo cuando el salmista les recuerda que claman los justos y el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. 2 versículos más adelante, apenas en el versículo 19 del mismo Salmo, pastor, hay un texto que es muy conocido y que es una promesa muy impactante. Dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Qué interesante. Así es, no importa la situación en la cual se encuentre cualquier ser humano, no importa si es una situación de angustia, una situación agobiante que esté llevando la vida de alguien a la desesperación y al borde de la muerte. Aún en medio de esas circunstancias y situación, el Señor está presto para escucharnos, y no solamente para escucharnos, sino también para ayudarnos en medio de esa situación. En el Salmo número 6, el que escribe el Salmo 6 presenta allí una situación desesperante en la cual se encontraba, y en medio de esa situación él tenía la seguridad de que Dios lo iba a escuchar. Era alguien que estaba enfermo, que estaba en una situación ya para morir, y en medio de esa situación él está allí clamando a Dios, y el verso 8 del Salmo 6 dice que Jehová ha oído, ha escuchado mi ruego, ha recibido mi oración y ha restaurado mi vida. Amén. Así que en el libro de los Salmos podemos encontrar en reiteradas ocasiones que estos hombres que clamaban a Dios, que oraban a Dios,
tenían la seguridad, la confianza de que ese Dios estaba allí presente. No era alguien ausente, no era alguien ajeno a lo que estaba aconteciendo en la vida de ellos. Y esa seguridad quiere el salmista y los salmos transmitírnoslas a nosotros hoy que vivimos en el final de los tiempos, que en medio de cualquier circunstancia clamemos a Dios, tengamos esa seguridad, esa confianza de que Dios va a oír, va a escuchar, va a recibir nuestra oración y va a obrar en favor, porque cuando el pueblo de Dios ora, el brazo poderoso de Jehová se mueve en favor de sus hijos. Amén, definitivamente, Pastor Matos. Y esa fe debe fortalecerse justamente con promesas como estas, la fe que es indispensable para agradar a Dios. Una y otra vez en este libro de los Salmos vemos cómo se pone de relieve esa gran verdad de que el Señor, ese que es soberano, que es todopoderoso, que creó y sostiene el universo, también se revela como un Dios personal, se interesa en cada situación particular que tú enfrentas en la vida personal, en lo familiar, en lo emocional, en lo laboral, en tu vida de estudio, de desarrollo, en tus negocios. No hay un área de tu vida donde ese Dios que es todopoderoso, el creador y sustentador del universo, no se interese. Él presta atención a cada detalle. Ese Dios que se revela como un Dios personal. Él inicia y mantiene una relación con su pueblo, pero también contigo de manera personal, amigo oyente. Dios está bien cerca de su pueblo. Dios está bien cerca de su creación, tanto en el cielo como en la tierra. Por eso el salmista llegó a decir en su momento: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo aquí en la tierra. Así, de esa manera, vemos cómo el salmista expresa también en el Salmo 103, verso 19, dice que el Señor, aunque estableció en el cielo su trono, Él cabalga sobre las nubes, también está cerca de todo aquel que lo invoca, al que lo invoca de veras. Gloria a Dios. Que de corazón sale ese clamor, esa invocación. Así, prácticamente todos los salmos a una sostienen en forma invariable esa gran verdad de que el Señor, el Todopoderoso, es el Dios vivo que actúa en favor de aquellos que le invocan, que está atento a su clamor. Sus oídos están prestos para escuchar nuestro llamado de auxilio, nuestro reclamo de alguna promesa. Así, de esa forma, los salmos son significativos, y precisamente porque están motivados y dirigidos a ese Dios que está vivo, que escucha, que responde a nuestras oraciones, que además de los grandes milagros que ha hecho en la historia, está presente hoy para hacer también un milagro en tu vida. Así es, cuando nosotros meditamos en las circunstancias que enfrentamos cada día, puede hacer que nos desesperemos, que la angustia arrope completamente nuestros pensamientos y pensemos que no hay salida, que no hay manera de enfrentar o de salir de esta situación. Pero en el libro de los Salmos podemos encontrar de manera clara y enfática que Dios está presto a escuchar. Si pensamos en lo que hemos estudiado hasta aquí, la semana pasada examinamos la supremacía de Dios y la manera en que como soberano divino, como el rey, como el creador, como el juez, y estas descripciones que encontramos en el libro de los Salmos nos brindan la oportunidad a nosotros de poder acercarnos a Dios de una manera diferente, conforme a las circunstancias que estemos enfrentando. Si necesitamos un rey, Él se presenta como rey. Si necesitamos un juez, Dios se presenta como juez. Si necesitamos un creador, Él se presenta como creador, dispuesto allí a obrar en favor de cada persona que con fe clama y se acerca a Él. Cada descripción de estas son declaraciones de fe que emanan en el libro de los Salmos para afianzar la fe y la esperanza de todo hijo e hija de Dios. Y estos textos, estos salmos inspiran a los creyentes, así como inspiró la confianza del salmista de creer que Dios iba a obrar librándolo de todas sus angustias. Es lo que nos brinda seguridad para que nos preparemos cada día
y estemos prestos a enfrentar las circunstancias adversas que el diario vivir nos presenta a cada uno de nosotros. Y es que el Salterio es un libro de oración. Sea cual fuere el tema, sea de alabanza, sea de lamento, sea de esperanza mesiánica, sea del reino de Dios o de la historia redentora de Dios obrando en favor de su pueblo, los salmistas manifiestan una fuente de confianza en Dios. Más allá de nuestras necesidades o circunstancias, nos invitan a confiar y a creer que en Dios podemos permanecer. Amén, amén. Y esa es una de las razones por la que compartimos justamente estas promesas de los salmos, para que nosotros lleguemos a encarnar, a creer en lo más interior de nuestro ser, que Dios realmente oye la oración. Por eso el Señor Jesús dijo, si algo pidierais en mi nombre, lo haré. También el Señor Jesús dijo, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si vivimos conforme a su palabra, es lo que nos está diciendo aquí el Evangelio, se cumplirán en nuestro favor todas las promesas. Por eso, aunque somos indignos de su gracia como seres humanos caídos, Dios realmente, cuando nos entregamos a Él, nos recibe y obrará definitivamente en favor de todos aquellos que le siguen, y obrará también por medio de ellos, porque Dios no solo quiere bendecirte, Él quiere que te conviertas en bendición. Así que el Señor ciertamente escuchará y contestará las oraciones de sus hijos, las oraciones de sus obreros fieles, cuando buscan la instrucción divina, cuando buscan respuesta del cielo. Ten la seguridad, amigo y hermano, que Dios oye las oraciones de todos aquellos que le buscan con sinceridad. Él posee el poder que todos necesitamos y Él puede llenar nuestros corazones de gozo, paz y santidad. Así que toda oración elevada con fe por un corazón sincero será oída y contestada por el cielo. El Señor definitivamente nota el corazón suplicante para darle la bendición cuando más la necesita. Por eso a menudo la respuesta de Dios excederá a tus expectativas, a lo que has pedido. Por eso el apóstol Pablo llegó a decir que el Señor nos dará en forma mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según actúa el poder de su gracia en nosotros. Ninguna oración de un verdadero creyente que es elevada con fe se pierde. El Dios infinito nos da el privilegio de acercarnos a Él, de llamarlo Padre, y comprender lo que implica eso. Ningún padre en este mundo, como dice Jesús, si ustedes, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que la pidan? Esa comparación que hace el Señor Jesús nos hace recordar que ningún Padre terrenal puede responder en la forma como lo hace el Padre Celestial, con la prontitud, con la grandeza que lo hará el Todopoderoso. Confiemos en su poder y confiemos en que ninguna oración sincera se pierde. Gloria a Dios. El Señor oye y el Señor salva. Eso debe quedar claro en la mente de cada persona que cada día sintoniza Radio Amanecer en Estudio. Amén. Pastor Rondón, me gustaría llamar la atención de nuestros amigos y hermanos a las preciosas promesas que están dadas en la santa palabra de Dios. Amén. Y eso debe llenarnos de alegría. A mí me alegra saber que nuestros sentimientos no son evidencia de que no seamos hijos de Dios. Satanás de alguna manera ostentará pensar a algunos que hemos cometido cosas que nos han separado de Dios y que ya Dios, por eso que hemos cometido, ya Él no nos ama. Pero nuestro Dios todavía nos ama. Y esto podemos saberlo por las palabras que ha dejado escrita en casos como estos. Si confesamos nuestros pecados, dice el apóstol Juan, en 1 Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Dios nos ama y el precioso Salvador que se entregó por nosotros no os ha de rechazar a ninguno que seamos tentados, y que tenemos la seguridad de que en Él hay victoria aún en medio de nuestros fracasos o de nuestros pecados. Mientras repasamos las manifestaciones de manera clara de la misericordia grande e inagotable del amor de Dios, alabaremos mucho más de lo que hemos
vivido hasta hoy. Hablaremos de manera clara, confiadamente, de la fidelidad de Dios, de el amor de Dios, y como un padre hablaremos de la fidelidad amante de Dios, que como padre y buen pastor de su rebaño declaró que nadie lo arrancará de sus manos. Usted y yo en Él estamos seguros, y como buen pastor Él cuida y guarda la vida de cada uno de nosotros. Y en el lenguaje del corazón de Dios podemos encontrar claramente que de su corazón emana amor, perdón y restauración. Como raudales cristalinos, las alabanzas entonces deben brotar de aquellos que creemos de manera clara y verdadera en ese Dios que nos dice: ciertamente el bien y la misericordia han de seguirnos todos los días de nuestra vida, y en la casa de Jehová moraremos por largos días. Por eso el Salmo 73 termina diciendo: me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Amén. ¿A quién tengo yo en los cielos? Como usted decía, pastor, si no en los cielos, si no es a ti y fuera de ti. Claramente, digamos de corazón, fuera de ti, Jehová, yo nada deseo en la tierra. Amén, amén. Gloria al Señor. Qué seguridad la que encarnaba el salmista en esas palabras. Y hoy también nosotros podemos, como lo hizo David en su momento, decirle: Señor, escucha mi oración, llegue a ti mi clamor, no escondas de mí tu rostro cuando me encuentro angustiado. Inclina a mí tu oído, respóndeme pronto cuando te llame. Podemos también insistir en la oración, porque Dios responde por cada promesa, y con nada podemos nosotros deshonrarle más que con dudar, vacilar o con pedir y no creer. O sea, si permitimos que la duda invada lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios, eso puede minar toda la riqueza que contiene el tener fe y creer en sus promesas. Así que podemos creer cuando pedimos que el Señor lo hará. Dios nos ha invitado a ir a Él con confianza, a acercarnos confiadamente hasta el trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Dios realmente escucha nuestra oración. Podemos creerlo, debemos creerlo, y es nuestro privilegio confiar en Él en momentos de necesidad y ejercitar nuestra fe cuando llegan las pruebas, cuando llegan los momentos difíciles, y poder repetir las mismas palabras que también el salmista y, ¿por qué no?, todos los autores de los diferentes salmos también presentan a lo largo y ancho de este maravilloso libro, donde dicen: Señor, escucha mi súplica, atiende a mi clamor, no tardes en responderme, porque yo en este mundo solo soy forastero, solo soy peregrino y extranjero. Mi ciudadanía está en el cielo, pronto me recibirás en gloria, como leí en el Salmo 73, compartía el pastor Matos. Nosotros también debemos tener esa confianza y esa certeza al acercarnos al Señor. Si sentimos que nos invade la duda, volvamos otra vez a la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra. No existe otra cura para la duda, para la falta de fe, que no sea el imbuirnos en la palabra, en el escuchar constantemente la palabra, en bombardear nuestra mente con las promesas divinas. Por eso cada día debemos tener momentos preciosos para escuchar la voz de Dios, ya sea al leer estos maravillosos salmos como parte integral de esa palabra poderosa, o sencillamente escuchar la voz de Dios, escuchar su palabra a través de algunos de los dispositivos que tenemos ahora a mano y que pueden permitirnos constantemente estar en contacto con el cielo a través de la santa palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gloria a Dios. Podemos ir cerrando entonces la lección en el día de hoy diciendo que en cualquier prueba inesperada podemos mantenernos tan cerca de Dios, elevar nuestros pensamientos, así como se vuelve la natural flor hacia el sol. De manera natural, volvámonos cada día al sol de justicia, el cual tiene misericordia de cada uno de nosotros. Amén. Estamos en el contexto de la lección número 4. El Señor oye y salva, y el texto para memorizar lo encontramos en el Salmo 34, 17. Dice: claman los justos
y el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. Amén, amén. Oramos al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre para siempre. Amén. En esta hora, Señor, te damos gracias por permitirnos compartir tu palabra con cada oyente y tener la certeza de que tú visitas con tu Santo Espíritu cada uno de ellos y ellas. Gracias por las promesas de seguridad con que llegas a su vida. Y gracias por las oraciones que son respondidas ante el clamor de cada uno de tus hijos e hijas. Gracias por así fortalecer nuestra fe en tus promesas. Y gracias también, Señor, por continuar con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.